De todas las emociones que se pueden manifestar desde nuestro cerebro, la que más ha ayudado a la supervivencia humana, a pesar de que vivimos en un planeta sobrecargado de peligros, es el miedo. El miedo es una emoción adaptativa y aparece siempre que un estímulo o que una situación nos genera desconfianza. Y esta sensación nos lleva a creer que algo malo o que algo desagradable va a ocurrir. No es necesario que exista un peligro real para que aparezca el miedo. Basta con interpretar una situación como dudosa, incierta, peligrosa, desconocida, de riesgo, para que el miedo se haga presente. De hecho, la mayoría de las cosas que nos producen miedo solo son reacciones interpretativas porque nos enseñaron a sentir miedo. Diversos estudios han demostrado que los seres humanos sentimos miedo más por lo irreal que por cuestiones reales, por cuestiones que de verdad son amenazantes, son peligrosas. O sea que podríamos decir que hay un miedo real y hay un miedo imaginario, un miedo mental, un miedo aprendido. Y es que sí hemos aprendido a sentir miedo. Miedo a la soledad, a la vejez, la muerte, la escasez, los desafíos, los fenómenos naturales, al riesgo, a lo desconocido, al cambio, a la innovación. Las cosas nuevas a muchas personas les aterran. Cambiar es algo que produce miedo. Nos enseñaron muchos miedos y partiendo del miedo aprendimos a tener temores. Tantos miedos y tantos temores que la mayor parte del potencial humano está atado. El miedo nos impide que hagamos grandes hazañas. Por esto es que de niños tenemos mayor disposición a hacer las cosas que nos invitan a hacer. Aún nuestra mente no ha recibido tantas enseñanzas de miedo. Y a esto se suma el hecho de que no ha madurado la corteza prefrontal, por ello pensamos mucho menos en las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones. Nos invitan a participar de un baile, en una obra de teatro, en un juego grupal y aceptamos sin pensar en las críticas, las burlas, la censura. Sencillamente participamos, nos entregamos, lo disfrutamos y vivimos la vida de una manera más placentera porque no hay tantos miedos sembrados en nuestra mente. Aún no estamos programados para ser gobernados por el miedo. Bien cierto es que no hay emociones positivas y emociones negativas, pues cada emoción podría ser positiva o negativa dependiendo del momento en el que ella se manifiesta, dependiendo del contexto y dependiendo de lo que nos lleve a hacer. Por ejemplo, el miedo es una emoción altamente positiva si hablamos de supervivencia, pero la manera como hemos sido educados nos ha convertido en seres temerosos y hasta cobardes. Uno de los grandes fallos de la educación, como la conocemos hasta nuestros días, es que en lugar de enseñarnos a respetar, nos enseñaron a temer. Entonces crecimos temiendo a todo lo que representa autoridad. Y cuando llegamos a tener autoridad, crecimos bajo tal nivel de engaño que llegamos a creer que aquel que nos teme realmente nos respeta. Y estamos muy lejos de la realidad. Provocar el miedo ha sido una práctica frecuente, una práctica muy común en la formación de los niños. Pero bajo esta estrategia, bajo este paradigma, realmente mucho más que educar, lo que han hecho las escuelas es alienar, adoctrinar. Y si vamos a nuestros hogares, lo que vamos a encontrar es que en lugar de educación, lo que se ha venido haciendo con los niños, con los hijos, es domesticación. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Sencillamente nos han enseñado que tenemos que aprender las cosas porque si no, algo malo va a ocurrir. Que tenemos que obedecer para evitar que algo malo ocurra. Que hay que respetar reglas, normas, leyes, personas que tienen autoridad. Incluso que tenemos que respetar a Dios para evitar un castigo o para evitar que alguna bendición, que algún premio se vaya de nosotros. ¿Y qué pasa cuando el niño crece y llega a la adolescencia? ¿Qué pasa cuando llega a esa edad donde la mayoría de los miedos comienzan a desaparecer? Cuando se comienza a descubrir el mundo de una manera diferente, cuando tengo la capacidad de pensar, de interpretar, porque mi corteza prefrontal comienza a madurar. Bueno, sencillamente desaparece el miedo. Al desaparecer el miedo, desaparece aquello que un día parecía ser respeto. Y surge esa típica confrontación de la adolescencia que llamamos rebeldía, rebelión. Hay algo que es muy importante de subrayar. Gran parte de la creatividad, gran parte del aprendizaje se centra en la corteza prefrontal. Cuando un estudiante, cuando un niño, cuando un joven es sometido a situaciones de miedo, se eleva el estrés. Al elevarse el estrés, se inhiben gran parte de las funciones de la corteza cerebral, se elevan funciones de la amígdala cerebral, se produce secuestro amigdalino, y esto compromete la creatividad, la innovación, el aprendizaje y la inteligencia. El antiguo modelo educativo está basado en el miedo como herramienta para lograr respeto y como estrategia para motivar al aprendizaje.
Pero sentir miedo hacia una persona no necesariamente quiere decir que siento respeto, porque el respeto se produce por admiración. La obediencia surge como un deseo de acatar instrucciones de aquel que representa una autoridad en mi vida, sea mi papá, mi abuelo, un profesor, un gobernante, un policía. Pero el miedo lo que despierta en el ser humano es la necesidad de huir o atacar. Por ello, toda persona que tenga una autoridad comienza a convertirse como en alguien que es un enemigo, alguien que representa lo adverso, alguien antagónico a mi ser, alguien a quien debo atacar o de quien sencillamente tengo que huir. Bueno, precisamente a eso me estoy refiriendo que ocurre en la adolescencia. Los adolescentes, ¿qué hacen? O se alejan de sus padres, se alejan de los profesores, de los programas de estudio, se alejan de la autoridad, se alejan del pastor o del sacerdote. Sienten como por naturaleza una necesidad de ser anarquistas, de ir en contra, de sentir repugnancia contra todo lo que represente gobierno, autoridad. Sencillamente no hay admiración, no hay respeto, no hay ganas de obedecer. ¿Por qué? Porque lo que tenía era miedo y ahora el miedo desapareció. Y cuando hablo de esa limitación que se genera en la creatividad, no me estoy refiriendo a la habilidad para expresarnos artísticamente, sino a la capacidad mental y cerebral que tenemos como seres humanos para generar soluciones ante diversos problemas o para crear nuevas maneras de hacer las cosas que sean más sencillas, más prácticas, más productivas. Y esto es una habilidad que se desarrolla desde la corteza prefrontal. Y esto no va a ocurrir si un estudiante, si un niño, si un joven está bajo la presión mental que genera todo aquel que pretende enseñar desde el dolor causando miedo. Y a esto, sabiendo que la inteligencia no es la capacidad para memorizar, sino la habilidad de usar correctamente, eficazmente el conocimiento, la información que se posee para crear soluciones, para innovar, podemos afirmar que el miedo para lo único que sirve, si lo asociamos a la enseñanza, es para limitar la inteligencia, minimizar la creatividad y obstaculizar el aprendizaje por placer. Hacerle creer a los estudiantes que algo malo va a ocurrir si desacatan una orden o si llegan a reprobar un examen, trae consecuencias poco saludables para su desarrollo mental y neuronal. Si queremos respeto, no infundamos miedo. Sencillamente convirtámonos en un modelo digno de ser imitado. Llevemos vidas que merezcan la admiración. Ese tipo de vida de cuando nuestros estudiantes nos ven, cuando nuestros hijos nos ven, dicen yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mi profesor, como mi profesora. Transmitamos nuestro conocimiento, enseñemos con pasión, con entrega. De esta manera ellos van a encontrar razones para hacernos dignos de ser obedecidos, seguidos, admirados, respetados. Recordemos siempre que el miedo se mantiene mientras el verdugo está presente. Ningún ser temido es respetado cuando se ausenta. Si mis hijos sienten respeto por mí, lo harán estando yo presente o estando yo ausente. Si lo que tienen es simplemente miedo, cuando yo esté ausente, harán todo aquello que por normas, por reglas, por disciplina, se ha determinado que no se debe hacer en el hogar o en cualquier lugar donde se encuentren. Y si lo que queremos es que aprendan todo aquello que les enseñamos, no lo hagamos a través del miedo. Busquemos la introspección, el análisis, el debate. Hagamos todo lo posible por crear espacios y momentos de placer durante todo el proceso de la enseñanza, del aprendizaje. Recordemos que el dolor genera resistencia y siempre que aparezca el placer será seguido por la motivación.